justicia de Cristo reanima tu Muy bien, amor. buenas noches hermanos, un saludo afectuoso para todos los que están en la plataforma. Abran sus Biblias al capítulo 16 del libro de Lucas, versículo del 18 al 31. Lucas, capítulo 16, del 18 al 31. Voy a presentar un tema que es muy recurrente cuando le preguntan a uno, ¿y qué pasa después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Hay muchos filósofos a través de los siglos y registros que existen en la literatura universal sobre la vida después de la muerte, y ha existido una gran controversia. ¿Ya? Algunos dicen que los que mueren no mueren en el Señor, simplemente quedan aniquilados. ¿Ya? Otros dicen que no, que hay un estado intermedio, como el purgatorio, ya que va a redimir a las personas que no alcanzaron a redimirse para que pasen la siguiente etapa. Yo voy a leer el libro, ahora los versículos, y luego voy a presentar un diagrama, un dibujito, y quiero que todos pongan mucha atención, y si hay dudas, lo vuelvo a repetir, y después vamos a hacer las aplicaciones de las lecciones que tenemos ahí, ¿vale? Como característica, las parábolas son comparaciones, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a, o había un hombre que, qué sé yo, etcétera. Vimos la semana pasada sobre la parábola del mayordomo infiel. Es un poquito complicado, pero yo creo que todos ustedes, como buenos estudiantes de la palabra de Dios, van a hacer el esfuerzo hasta dilucidar todas las dudas, y eso simplemente es un anticipo, ¿verdad? Es un appetizer, como dicen en inglés, para que te abre el apetito, ¿verdad? Para que sigas investigando y te comas el libro. Vamos entonces a leer Lucas. Vamos a hablar de rico y Lázaro. Voy a dejar pendiente lo que Jesús enseña sobre el divorcio, porque eso también requiere un estudio bastante acucioso por todas las controversias que han existido referente al tema. En el versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí hay tanta contundencia, tanta cosa sabrosa, tanta vitamina y tantas nutrientes espirituales en la palabra, para despertar el apetito espiritual que hay en nosotros, despertar nuestra mente como seres espirituales que somos, ¿verdad? Y tratar de entender lo que Jesús quiso decir aquí. Él pone como ejemplo, primero que nada, un hombre rico, y dice cómo son los hombres ricos. Ya, en Chile hay mucha gente rica, en todos los países del mundo, en el mundo entero hay mucha gente que tiene mucho dinero, muchos bienes materiales.
y que vestía de púrpura y de lino fino, o sea, prácticamente dos clases de tela que se fabricaban a mano, ¿ya? Y que eran extremadamente refinados, ¿ya? Y que los grandes, digamos, modistos y modistas de la época, ¿verdad?, hacían para esas personas. Eh, no es malo tener buena ropa. A veces la ropa buena dura mucho, mucho, mucho. A veces la ropa mala dura muy poco. Es como los zapatos. Yo tengo zapatos que los tengo, me los compré para la graduación de mi hijo, me acuerdo, ya, y ahí están todavía, después del año 95 para acá, 95, 2005, tienen más casi 30 años, y todavía se ven decentes. Y porque son buenos, me costaron caro, claro. Pero bueno, y dice que hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, era un hombre que vivía, digamos, finamente. Era una persona que tenía muchos recursos. ¿Eh? Pero el contraste era que este señor había hecho mucha provisión para sí mismo, ¿verdad? El ser rico no pensó en otras cosas más que en sus riquezas. Y sabemos que el principio de todos los males es el amor al dinero. No hay nada malo en el dinero, ¿verdad? Es un medio muy interesante y tenemos que usarlo sabiamente. Y seguramente también lo podemos usar para las cosas del Señor y hacer traer mucho beneficio a los perdidos en el mundo. Pero había un mendigo, como siempre los ha habido en todas partes, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. La condición era tan miserable que dice que ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Un extremo, ¿verdad? Un extremo, pero muy lamentable, muy triste. ¿Ya? Y aún los perros venían y le lamían las llagas, una condición miserable. ¿Se imaginan ustedes el cuadro? Un hombre que vivía con esplendidez, se vestía de púrpura, lino fino, muchos recursos, etc. Y el pobre, ese mendigo Lázaro, pues se alimentaba de las migajas que caían de la mesa del rico. Todas esas cosas yo quiero que ustedes las piensen un momento porque luego las vamos a conversar en la aplicación de las lecciones. ¿Ya? Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los hombres, ¿ya?, al seno de Abraham. Y murió también el Lázaro y fue sepultado. Un mismo acontecimiento acontece a todos los hombres, independientemente si son ricos y pobres, son negros y blancos, si son chilenos o argentinos o colombianos, igual. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice el Señor que está establecido a todos los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Todos van a morir, unos primeros, otros después. Y uno no se muere un día antes ni un día después, ¿verdad? Así que es parte de la vida. Vamos a dejar este mundo algún día, este mundo en que hemos vivido en esta caparazón física, ¿no es cierto?, en el planeta Tierra. Pero hay algo que trasciende al alma y el cuerpo, que es el espíritu. Dice el Señor que no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden destruir. Más temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, hay una trascendencia del hombre. Cada vez los filósofos están más cerca de acercarse a la voluntad de Dios, de que somos seres celestiales, que todos tenemos la esperanza de una vida después de la muerte. No es que el hombre se aniquile. Hay sectas que son destructivas, sobre todo la Watchtower, que está en Brooklyn, New York, que se conocen como los testigos de Jehová, y también los adventistas, que niegan, ¿verdad?, el alma inmortal, que el alma no es inmortal, que no se refiere a eso. Pero bueno, ellos están completa y absolutamente equivocados, porque estos hombres murieron. Pero aquí hay una cuestión muy interesante en el versículo 22. Dice que cuando murió el mendigo, y no es por su condición miserable, sino que, bueno, a pesar de todas sus miserias, a pesar de toda su condición, ya parece que tenía algún interés en las cosas celestiales, porque dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice que los ángeles se alegran, ya, y Dios se alegra cuando uno de sus hijos, uno de sus santos, pasa de esta vida a otra. O sea, hay una condición superior, hay una situación extraordinaria, maravillosa, que seguramente va a venir los ángeles del Señor y se van a llevar el espíritu, ¿verdad?, a algún lugar, ¿verdad? Pero mire la tristeza del otro. Y aquí lo hace adrede el escritor inspirado divinamente, que era Lucas. Además, él hablaba muy bien de esto y es el único libro que lo habla en la Biblia y en los evangelios, el caso del rico y Lázaro. Acuérdense que él era Lucas, o sea, Lucas era médico, y los médicos siempre están familiarizados con la muerte y la vida. Entonces había una trascendencia en todo esto, ¿verdad?
que es la vida después de la muerte. Y dice, y murió también el rico y fue sepultado. No se dice que vinieron los ángeles y lo llevaron, ¿no es cierto?, al seno de Abraham, sino que murió rico y fue sepultado. O sea, con toda la pompa, con toda la parafernalia, ¿verdad?, de una persona influyente, rica, qué sé yo, etcétera, y sus amigos de la misma categoría y todo lo demás. Pero fíjense ustedes, que muere el mendigo, un pobre, miserable hombre en una condición terrible, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Algunos dicen que esta parábola es una parábola y que no fue real. Jesús nunca usó una mentira para hacer una aplicación de una verdad. Cuando él habla del sembrador, habla de verdades. El sembrador salió a sembrar, puso la semilla en tal y cual terreno, ¿verdad? Dice el reino de los cielos semejante a una red. Él no está inventando cosas, no está diciendo una cosa ficticia o está inventando un relato, ¿verdad?, que no existe. Muy por el contrario, cada vez que Jesucristo hizo una comparación o una parábola, hizo una aplicación espiritual de esa parábola. De manera que esto sí fue efectivo. Porque, por ejemplo, Abraham nunca murió. O sea, murió físicamente, pero dice que el lugar de los fieles, y está en el lugar de los fieles. ¿Y dónde está Abraham? En el lugar donde van los fieles, donde están, ¿verdad?, esperando, el Hades. El Hades es el lugar donde va el alma después de la muerte. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la naturaleza de la vida misma. Se termina el espíritu, que la tienen las plantas, los animales y todo, ya, y se muere, ¿verdad?, la persona. El neuma, dice. Es como cuando un neumático, de ahí viene la palabra neumático. ¿Qué es lo que tiene el neumático para que tenga utilidad? Aire. Cuando pierde su aire no sirve para nada. Igual el hombre, el espíritu muere y el hombre muere físicamente. El cuerpo, la tierra y se vuelve tierra. Somos testigos de todos los vestigios que se han encontrado de cadáveres, de personas que desentierran. Y ahí están los huesos, el testimonio viviente, el testimonio físico, ¿verdad?, químico, de que algún lugar, alguna vez alguien vivió en ese cuerpo. Pero ese cuerpo era para ser deshecho. Ese cuerpo era donde vive el hombre. Y ese es el soma. Soma. De ahí viene la palabra psicosomático, que cuando una persona sufre una enfermedad, dicen los neurólogos y los psiquiatras, que a veces es producida por la mente enferma de las personas, causa daño en la parte, digamos, material. Entonces, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la naturaleza de la vida misma. Y el cuerpo es el lugar donde vive el hombre, la tricotomía del hombre. Y el alma, ¿verdad?, es la conciencia espiritual engendrada por Dios en cada uno de nosotros. Fíjense ustedes que eso tiene tanta potencia de que todos los que estamos en esta plataforma tenemos una identidad propia y tenemos vida, que es la vida de todos. Y tenemos un cuerpo, aunque es diferente, ¿verdad?, por distintas formaciones genéticas, ¿verdad?, hombres, mujeres y qué sé yo, etcétera, de distintas razas, porte, peso, qué sé yo, etcétera. Pero ahí donde vives tú. Tú no eres lo que tú representas. Tú estás representado, ¿verdad?, por un cuerpo humano, físico, pero ese no es el hombre. Dice Cristo que el hombre interior se va renovando. ¿Cuál es el hombre interior? Ese ser espiritual eterno en el cual Dios sopló aliento de vida. Cuando Dios le dice, cuando Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están hablando en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, tanto física, tanto morfológica, de forma, como espiritual, pero de origen humano, carnal. Ya dice que del hombre del polvo fue tomado y al polvo volverá, dando a entender, ¿verdad?, que hay etapas, hay momentos. El hombre nace, ¿verdad?, dice que concibió en su vientre y dio a luz. Las etapas del nacimiento es conocerse sexualmente en el orden humano, ¿verdad?, concebir en el vientre de su madre, en el sentido humano, químico de esta tierra, y parir. Y entonces sale una nueva criatura. Pero esa criatura, a medida que madura y crece, tiene su propia identidad. Y así hemos nacido todos, y así tenemos cada uno su personalidad, su carácter, su espíritu, ¿verdad? Somos indivisibles, únicos, irrepetibles e indestructibles. Y nos tenemos que sentir así. Y dice la palabra que en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta realmente es una declaración estupenda de lo que pasa a la gente cuando mueren. Los que mueren en el Señor van a un lugar que se llama el seno de Abraham. El Hades es una palabra griega que significa donde van a morar los espíritus de los que mueren. No es el Seol. Acuérdense ustedes
de que la palabra, cuando es traducida, ¿ya? Y cuando es interpretada, tiene que estar en armonía con el contexto, y ese es el significado que ha tenido. Dice que el hombre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Por supuesto que el cuerpo quedó ahí tirado, ¿no es cierto? Y seguramente lo sepultaron. Y del rico y Lázaro dice que murió y fue sepultado, pero no fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, sino que fue solito al lugar que él mismo eligió. Eso significa que Dios tiene cuidado de nosotros cuando dejamos este mundo, y sus ángeles, que son ángeles ministradores para los que han conocido la verdad y expresan la gloria de Dios, se encargan de nosotros. Y dice la palabra del Señor que estando en tormento. La palabra tormento aquí tiene que ser entendida no en el orden físico, porque son seres espirituales. La palabra tormento, y yo lo quiero decir con toda autoridad, se refiere aquí a darse cuenta que está separado eternamente de Dios. Ese sí que es el tormento más grande. De sentirse perdido absolutamente, sin ninguna posibilidad de retorno, sin ninguna posibilidad de salvación. De manera que no es que estés sufriendo, ¿verdad?, como estuviera en una llama ardiendo, o que estuviera metiendo fierros calientes, o que sea, etcétera, sino que el tormento, y eso también lo explican los psicólogos y los psiquiatras, ya es lo que padecemos nosotros a veces con las locuras y los desvaríos. Este hombre toma conciencia que en ese momento, después de muerto, se da cuenta de que todo el esplendor que tenía, el lino fino, vestido de púrpura, y que hacía banquete con esplendidez, no le sirvieron de mucho en otra instancia de su vida. Él no hizo, ¿verdad?, preparaciones para lo que vendría después de la muerte. Por eso, el cristianismo hace tanto sentido en todos nosotros. Jesús les dice, porque cree en mí, no morirá jamás. Sí, yo sé, en la resurrección, qué sé yo, va a resucitar, le dice Marta a Jesús. Le dice, no, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no morirá jamás. Hermanos, este texto está escrito como uno de los grandes pilares, ya, no de la filosofía, sino de la revelación de Dios en cuanto al destino del hombre. Los hombres han encontrado, o quieren encontrar, ¿verdad?, en la ciencia, la tecnología y los recursos naturales, la respuesta a las grandes necesidades del hombre. Pero ahí estamos, batallando, como dicen los hermanos de México, batallando con todas las cosas del día a día. Los pueblos, revoluciones, muertes, asaltos, cambios de presidente, de regímenes políticos, y todos tratan, ¿verdad?, de alcanzar una solución aquí en esta tierra. Pasan los imperios y una y otra vez, y una y otra vez, y se repite lo mismo, y se repite lo mismo. ¿Por qué? Porque el hombre no ha hecho provisión para su cosa espiritual. El problema de la Tierra y de los hombres en el planeta Tierra no es un problema del calentamiento global, de la falta de recursos o de las injusticias que hacen los hombres unos con otros. El problema es moral y espiritual. Toda generación mala y perversa es la que vive ajena a la voluntad de Dios, y van a sufrir las consecuencias por haber escogido ese su destino. Y vio de lejos a Abraham, o sea, no podía, ¿verdad? Lo vio de lejos, o sea, allá está Abraham y Lázaro. ¿Y en qué momento llegó Lázaro allá? Dice Jesús que ya Abraham había pasado harto tiempo, ¿no? Ya más de no sé cuántos miles de años, y estaba ahí en el seno, esperando, ¿verdad?, la redención final. Él había creído y murió creyente y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham significa la morada donde van los espíritus de los que mueren en el Señor, los que son fieles. Abraham es símbolo de fidelidad, es símbolo de fe, de confianza, de seguridad, y que las promesas de Dios se cumplen. Y aquí él dice eso, ¿ya? Imagínense ustedes que los judíos se dividían en dos grandes sectas, los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en los espíritus, la revelación, los milagros y los ángeles, y la vida después de la muerte. Y sin embargo, en la misma religión habían unos del lado B, ya que eran los saduceos, que no creían en los espíritus, los milagros, ni en la resurrección, ni en la vida después de la muerte. Y el mensaje de Jesucristo era el verdadero, y el mensaje que predicó Pablo también era el verdadero. En una ocasión, Pablo tenía un discurso y se da cuenta que en el Sanedrín estaban los fariseos y los saduceos, y él dice, hermanos, dice, con todo respeto me quiero referir a ustedes con esta palabra, todo lo que yo he visto, dicho y todo lo demás. Porque se me juzga a mí que se dio acerca de la resurrección de los muertos, y se alargó y en el discurso, y se armó una batahola de aquellas, ¿ya? ¿Por qué razón?
porque todavía incluso hay gente que son creyentes y no creen en la vida después de la muerte. Y hay sectas y religiones destructivas en el mundo de la cristiandad que enseñan tal cosa. Entonces este hombre, al verse atormentado y despojado de la bendición de estar con su padre Abraham, le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, como pidiendo algo a un muerto, pero que vive, a uno que vivió y que sigue viviendo. Pide misericordia a uno que está más allá de la esfera de los vivientes. Y le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí. La palabra misericordia significa, dice, la palabra misericordia significa el espíritu inclinado al perdón. Nada que pudiera ser Abraham, nada podía ser Abraham, aún estando en el seno mismo de la salvación. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Otra vez, la palabra atormentado, esta llama no es física, sino que es la condición de sentirse destituido de la gloria de Dios. No debe haber tormento más grande, ¿verdad?, que estar separado por la eternidad, ¿verdad?, de la vida eterna. Pero Abraham le dijo: hijo, si esto es un invento de Cristo, quiere decir de que Cristo ha mentido en muchas partes. Y una de las cosas que dice el Señor, que el padre de mentira, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, diablo Satanás, ¿verdad?, el engañador, el burlador, el mentiroso, ese es, ¿verdad?, el que está ahí. Pero dice que no, dice, no, dice, acuérdate que recibiste tus bienes, perdón, y refresque mi lengua sobre, estoy atormentado en esta llama. O sea, no es un mito, no es una cosa inventada por Cristo, sino que es una realidad. Y hace hablar a Abraham. Bueno, en el Antiguo Testamento habló Samuel también. ¿Se acuerda una vez cuando la bruja de Endor, que fue visitada por el rey Saúl, que era muy malo? Y le dice: tráeme al espíritu de Samuel. Dice: veo uno como de hombre. Dice que ella no tenía ese poder, sino que Dios lo hizo venir. Dice: ¿por qué me habéis molestado haciéndome venir? Y se aparece ahí: ¿acaso no estaba muerto? Dice el texto: ya había muerto Samuel, ya habían hecho lamentación sobre él y lo habían sepultado. Y sin embargo después aparece vivo. ¿Dónde estaba? Ah, no, dice que ahí es un poder que Dios lo hizo excepcionalmente. No, dice: ¿por qué me habéis molestado haciéndome venir? ¿De dónde? La bruja de Endor. Vamos algún día a hablar de eso también. Dice: para que refresque mi lengua y porque estoy atormentado en esta llama. Y le dice a Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, pero no hiciste, ¿no es cierto?, recaudo de tu vida espiritual. Te preocupaste solamente de este mundo, de lo que satisface los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos de la carne, ¿no es cierto?, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son los tres elementos que son el producto de todo pecado y maldad que existe en el hombre hoy. Y siempre será así, siempre. No se equivoquen. Deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Pongan ustedes todas las cosas que les rodean en el mundo, en los gobiernos, en las fiestas, en lo que haya. Y ahí está. Ahí está, donde se basan todas las maldades de los hombres. Y esa es una generación mal y perversa, porque no tiene consideración de las cosas celestiales. Podríamos disfrutar de las cosas de la vista, podríamos disfrutar de las cosas de la carne y de las cosas de la vida, ¿ya?, pero haciendo provisión de nuestra necesidad espiritual y para alcanzar las promesas eternas. Pero ahora dice: este es consolado aquí y tú atormentado. O sea, hay gente por la condición que viven sin esperanza de Dios en el mundo, van a vivir atormentados luego en su vida cuando resuciten y sean juzgados culpables. Y dice una cosa aquí trascendental, pero de miedo, que nos da ocasión a la vida después de la muerte, una segunda oportunidad, falso, una doctrina falsa. El purgatorio es una doctrina falsa, donde la Iglesia Católica Apostólica Romana dice de que tú vas al purgatorio si no has sido tan malo y ahí vas a purgar tus faltas y pecados y con altas misas y oraciones y todo lo demás. Después el Señor te va a rescatar de ahí y te va a pasar al otro lugar. Falso, falsedad absoluta. Porque Cristo dice aquí, Jesucristo, las palabras de Cristo,
dice que Abraham le dice que tú recibiste bienes de esta vida y Lázaro también males de esta vida. Pero ahora, este es consolado porque hizo lo que tenía que hacer espiritual y moralmente, y tú atormentado porque te olvidaste de tu responsabilidad moral espiritual que tenías. Pusiste temperanza en lo que no hay esperanza. Pusiste en lo que el hombre promete, pero que no tiene una recompensa verdadera, sino que es temporal, es momentánea. Además, le dice Abraham, versículo 26, de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Entre nosotros y vosotros, una cima. Fíjense ustedes que la palabra cima en la versión Valera 60 está escrita con S, cima con S. Con C es una cima hacia arriba, ¿verdad? O sea, la cima es así, ¿verdad? Decimos la cima es aquí arriba. Pero no, la cima que está hablando el Señor es un precipicio. Un precipicio es una especie de hoyo infernal donde caen todos los que mueren sin el Señor. Ya hay una cima, una separación, imposible de cruzarla, ni volando, ni nada. Y es imposible saltar de un lugar a otro porque es muy extenso, muy grande, no hay manera. Dice, está puesta entre nosotros y vosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los salvos y vosotros los perdidos. O sea, después de la muerte de los salvos están en un lugar y los perdidos están en otro lugar. ¿Ya? Y no se puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Ya la suerte ha sido echada. Dice, y de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hebreos 9:27, porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Palabra de Dios. Entonces le dijo, ya sin esperanza, con una reflexión llena de tormenta y de dolor, sentirse separado espiritualmente eterno de Dios, es una cosa muy terrible. Las tinieblas y la perdición son muy terribles. Terribles al extremo, ya que gente se suicida pensando que van a encontrar la paz y van a precipitar su condición de perdición, pero no van a encontrar satisfacción a sus anhelos espirituales y morales. Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. He aquí tu hermano que estaba muerto ha sido hallado. Que estaba perdido ha sido hallado y estaba muerto y ha revivido. La vida y la muerte, ahí está, entre hacer la voluntad de Dios y entre desobedecer al Señor. Entonces le dijo, te ruego, pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, ya porque tengo 5 hermanos para que les testifique que son ricos como yo, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 3 veces la palabra tormento, otra vez. Le pide a Abraham que vaya de los muertos, y algunos convocan a los muertos, todas esas mujeres y hombres que se dedican en la televisión a echar, qué sé yo, la suerte, a echar las cartas, todo eso es satánico, hermanos. Todo eso es satánico, todo eso tiene no un sesgo, tiene un centro neurálgico de pura maldad, mentira y engaño. Y el diablo, igual que en el principio, ¿no? Dice el Señor aquí, tiene lleno de crucifijo, de figuras de Cristo, una Biblia abierta, pero se visten como cordero, pero son Satanás mismo. Decía mi padre, son engendros de Satanás, son instrumentos del diablo, engendros de Satanás, toda esa gente. Pura mentira. No, Señor. Ellos creen que pueden venir de la muerte, qué sé yo, y te ruego, pues, qué sé yo, etcétera, porque tengo 5 hermanos que no vengan a este lugar de tormento. O sea, quiere decir de que hay una manera de evitar de llegar a ese lugar, al lugar de las tinieblas mismas, de la perdición, de la profundidad, de toda la verdad, de todas las, mentiras, de a donde caen los que no aceptan los términos y condiciones de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? ¿Puede Abraham ayudarnos a nosotros? ¿Puede Daniel ayudarnos a nosotros? ¿Podemos convocar a Samuel que venga de los muertos y nos ayude? En el caso de Samuel y la bruja de Endor, pensó que le iba a decir otra cosa. ¿Y qué le dice Samuel? No, le dice Saúl. Ya la sentencia está tomada. Es irrevocable. Tu reino será quitado.
por la condición moral y espiritual que tú has hecho. Y luego quiso arrepentirse y todo lo demás. Pero fue un hombre malo, perverso. Era creyente en Dios, pero la quería hacer a la pinta de él, como él quería. ¿Cuántos hombres hoy día hay en el mundo? Dicen, no, Dios muy bueno, así que tú déjame a mí con lo mío, yo tú con lo tuyo, y qué sé yo, etcétera. Es una pobre gente, es gente que está perdida. Tenemos que hablar un poco más de la perdición, que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Es la respuesta para todos ustedes que están en la plataforma y para mí. Y para todos los que viven en este mundo, esta es la respuesta. A Moisés, en el contexto judío, en el momento en que Cristo le estaba hablando, y a nosotros también hoy, por medio del sello del Espíritu Santo, el día Pentecostés, en el nuevo orden a través de Jesucristo, a Moisés y a los profetas tienen, oigan, ¿por qué vamos a oír a otros aparecidos? A Roberto Rodríguez Cobo, Silo, uno que inventó una religión, un filósofo, qué sé yo, que era teosofista en Argentina, que iba la gente a juntarse con él en la montaña de los Andes, ahí, qué sé yo, etcétera, todo lo demás. Marriott Branham, que era otro también que dijo que era profeta. La señora Mary Baker Eddy, de la ciencia cristiana, otra que dijo que era profeta. La señora Ellen G. White, de los Adventistas del Séptimo Día. Esa subía al cielo a cada rato y se sentaba con el Señor y de ahí el Señor le revelaba cosas. O el caso de José Smith. Y en Chile, el profeta de Peñalolén, que ya no aparece por ninguna parte. Todos son, como dicen los argentinos, charlatanes de feria. Usan la sensibilidad de Dios, usan el temor, la ignorancia y el paganismo, que son las tres bases de la perdición en el orden espiritual e intelectual y moral de la gente que cree y enseña todas esas cosas. Y entonces, ¿qué les dice a Moisés y a los profetas? No, óiganlos. ¿A dónde van a llegar si siguen a Moisés y a los profetas? Porque de mí escribieron ellos. Preguntarle a Moisés, dará testimonio de mí. Preguntarle a los profetas, dará testimonio de mí. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, aún de entre los muertos, se arrepentirán, anticipando su propia manifestación gloriosa. Que uno se levante de los muertos. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Abraham? Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, hermanos, si ustedes no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Y fue lo que hicieron. Cristo se levantó de los muertos. Mi alma no fue dejada de Hades, ni mi carne vio corrupción. Hermanos queridos, es un tema fascinante. Fascinante. Yo quiero que ustedes saquen el máximo, por favor, dentro de su capacidad intelectual y espiritual y moral, este texto. Yo quiero ahora que veamos lo que yo tengo, ya, hermanito, y me dice si sale bien o no. Y voy a repetir con mucho cuidado, ya, un trabajo que yo tengo aquí y que lo he preparado ya para todos ustedes. Ya, el texto que yo lo puse ahí, Lucas 16, no tengo letra muy bonita yo para escribir manuscritos, pero etcétera, ya. Ya, la enseñanza del destino del hombre. En la primera parte, donde yo tengo la flecha, dice, el hombre nacido en inocencia. Todos nacemos en inocencia. Es el inicio de la vida, ¿verdad? Y este cuadrito que está aquí significa que entramos a nuestra vida en el mundo, ¿verdad? El hombre nacido en inocencia entra a este estado, ¿verdad? Entra al estado de conciencia espiritual y moral, ¿verdad? Nacemos, nos hacemos niños, después somos jóvenes, somos adolescentes y después nos hacemos hombres. Y estando en el mundo, ¿no es cierto?, pasamos del estado responsable, moral, espiritual, a ser parte del cuerpo espiritual de Cristo, ¿no es cierto?, que es la iglesia, o simplemente pasamos y llegamos al mundo. Sin embargo, hay dos flechas, una que sube, ¿verdad?, que quiere decir que cuando entramos en esta condición podemos ser parte de la iglesia, pero también cuando entramos aquí, ¿no es cierto?, podemos no ser parte de nada y estamos en el mundo. Pero los del mundo podrían ser parte de la iglesia y los de la iglesia podrían ser parte del mundo también.
O sea, en este estado podemos estar en ambos lugares. Hay muchos hermanos que han abandonado la fe, abandonaron a Jesucristo y están en el estado del mundo, están en el estado de perdición. De la misma manera que el hombre nacido en inocencia, ¿verdad? Muere. Vamos a decir que esta cosa que está aquí, roja, es la muerte. Y este túnel, pasamos por el túnel de la muerte. Los que eran parte del cuerpo espiritual de Cristo, como la iglesia de Dios en el desierto, como el caso de Abraham y de todos los creyentes de la eternidad, fueron al paraíso, al Hades, al estado de Abraham, ¿no es cierto? Paraíso. Y ahí estaba Lázaro. Cuando muere, ahí estaba Lázaro y ahí estaba Abraham y ahí estaban Moisés y todos los fieles que murieron en el Señor y cuando murieron fueron llevados por los ángeles al paraíso. En el estado viven en un lugar, ¿verdad? Que Dios les tiene ahí esperando ya la resurrección, que sí, etcétera. Y los otros que murieron sin el Señor, como en el caso rico, caen en el tormento o en el lado oscuro, ¿verdad? O como quien dice, en el estado de tormento, de separación, en el Tartarus, ¿no es cierto? En el lugar donde van los que mueren sin el Señor. Como en la primera flecha aquí, uno puede pasar de la iglesia al mundo y del mundo a la iglesia. Y ambos acontecimientos, al igual que el nacimiento, nacen, ¿no es cierto? Y vamos a morir. Un mismo acontecimiento sucede a todos los hombres, que después de esta vida, la muerte. ¿Vale? Los que mueren en el Señor, al paraíso. Los que mueren sin el Señor, aquí al Tartarus, al tormento. La cima es esto que está aquí. Cima con S, no con C. Es una separación. Nadie puede pasar, si quisieran, de allá para acá, ¿para qué? Y de aquí para allá menos. Dile a Lázaro que venga y moje aquí en mi tormento. No, dice, no hay nada que hacer, dice. Una gran cima, una gran separación, un gran precipicio existe entre nosotros, imposible de pasar de un lado. O sea que la doctrina del purgatorio es falsa. La doctrina de una segunda oportunidad después de la muerte es falsa. El que muere, muere en la gracia del Señor o en la perdición del diablo. Y la R significa la resurrección. Y los del Hades saldrán a resurrección. Los muertos que están en el Hades, y algunos para resurrección de vida eterna en el cielo, que la palabra celeste viene de infinito, morada de Dios, y los que perdieron, qué sé yo, su identidad moral espiritual al lago de fuego y azufre, que significa la perdición eterna de sus almas, ¿verdad? Y ahí estaremos. Vamos entonces al siguiente cuadro. Lecciones del rico y Lázaro. Primera lección, hermanos queridos. Ricos y pobres tienen responsabilidades delante de Dios. No importa lo poderoso que tú eres, o la nacionalidad que tengas, o el intelecto, o los, grados académicos. Puede ser un doctor. Ustedes saben que la palabra doctor, ya en inglés se dice PhD. La P mayúscula, H minúscula y la D mayúscula significa philosopher doctor. Ahora todos son doctores, ahora son medical doctors. Antes eran médicos, doctores solamente los médicos, pero ahora también los abogados. Y si tienes cualquier grado académico, primero un master degree, después un doctorado, entonces vienes a ser un philosopher doctor de las ciencias humanas. No importa. Todos los títulos que tengas, que eres dueño de todo el mundo. Personas que son extremadamente ricos y no hacen provisión de fondos espirituales, morales. Ricos y pobres tienen responsabilidad delante de Dios. Dios no excusa a uno porque es pobre o porque es rico. Y a cada uno le va a tocar distintas situaciones. Aprendemos eso del caso del rico y Lázaro. Otra de las lecciones interesantes es que provee no solamente para esta vida, sino también para la vida por venir. Hay gente que pone toda su confianza en este mundo. Están única y exclusivamente, ¿verdad?, afanosos. Escuchen ustedes a los gobiernos, escuchen ustedes a los ministros, escuchen ustedes el diario, vean la televisión, todos los medios, y no solamente en Chile, en Argentina, como está la pelotera, en Europa, en todos los países del mundo, en toda esa ciudad humana, porque en esa área, en esa esfera,
está trabajando el diablo, porque el diablo cuando Cristo ascendió a los cielos fue arrojado a las regiones bajas de la tierra y anda en esta esfera humana buscando a quien devorar. Anda con un saco y agarra a la gente y lo mete en ese saco, pero después viene de ese saco todavía podemos rescatar a algunos con la palabra de Dios. Y Satanás ve cuando ve y dice, miren, me sacaron uno de aquí, y vuelve con más fuerza y trata de meterlo en el saco del mundo otra vez para llevárselo. ¿Es así? Proveer no solamente para esta vida, sino también para la vida por venir. Otra lección interesante es los que tienen bienes en este mundo deben mostrar bondad con los pobres. ¿Para qué sirven tantas riquezas? A mí me molesta mucho cuando la gente dice que hablan de los pobres, que los pobres, como si los pobres fueran, olieran muy feo, como si los pobres fueran menesterosos, como si los pobres fueran miserables, que le han hecho porque son pobres. Algunas personas son pobres por su propia conducta, por sus propias decisiones equivocadas, por muchas razones. Otros porque hombres detienen con injusticia la verdad y no permiten que esas personas levanten cabeza. O por condiciones sociales o políticas o lo que sea son relegados, ¿verdad?, en forma injusta. Y vienen los otros y tratan de hacer lo que se puede y no se puede, y qué sé yo, etcétera. Y así va el mundo buscando solución en la esfera humana, donde gobierna Satanás. Buscad el reino de Dios y su justicia en primer lugar, y todas las cosas serán añadidas. Porque los que tienen bienes en este mundo deben mostrar bondad con los pobres. ¿Y qué significa ello? Pagar más impuestos. Hacer donaciones pero no para que se gasten y no produzcan nada, sino que tengan sentido. Nosotros, hermanos, no debemos hacer, escúchenme bien, no debemos hacer benevolencia en forma ignorante. Yo ya doy una moneda y que hagan lo que quieran. No, señor. Aquí en Chile hay una costumbre, y no sé si los hermanitos que están escuchando ahí, que están del extranjero, tú vas al supermercado y se sobra 1 peso, 2 pesos y te preguntan, dona ¿cómo se llama? El sencillo, las monedas, 6 pesos, 7 pesos, porque hay monedas de 5, ya casi las sacaron, de 1 peso habían también, pero ya no sirven. Entonces están dejando los décimos nomás, los 10 pesos. Pero a veces quedan 15 pesos y dice, da el vuelto de los 15 pesos para los dona. Y un día yo le preguntaba, bueno, me ha pasado varias veces, le pregunto yo a la cajera o al cajero, le digo, ¿para qué organización? Nos dice, para María Ayuda. No, le digo yo, no. Y me queda mirando y me dice, uy, qué malo este hombre que no le quiere dar dinero a una organización católica, apostólica y romana para que ayuden y sigan con la mentira y todo lo más. No, señor. No seamos ignorantes a dónde damos nuestros bienes. Cuando compremos algo, pidamos la boleta, porque yo estoy pagando el 19% de ese valor que me están vendiendo los productos. Y como cristianos tenemos que pagar los impuestos. Y ese impuesto va a servir al Estado. Ahora, si lo usan bien o no, ellos tendrán que responder también, como ¿no es cierto?, a Dios van a tener que responder si no usan los recursos que el Estado tiene para hacer todas las cosas. A veces siempre la gente dice, no, es que el Estado tiene que darle tal cosa. El Estado nunca te ha dado nada de nada. Nunca. Los estados que gobiernan a los hombres nunca le han dado nada de nada. Porque ellos administran los impuestos que nosotros, el pueblo, pagamos. De manera que ellos son solamente administradores de lo que nosotros mismos les entregamos a ellos para que lo administren. Y por eso hay tanta queja, hay tanto dolor, hay tanta revolución, tanta muerte, tanta cosa política que se da vuelta, que si yo y se revuelve y que si yo, etcétera. Pero nosotros tenemos otra mente, tenemos otra meta, tenemos otro espíritu. Otra lección fundamental, también que aprendemos del rico y Lázaro, fuera de la vida después de la muerte, que ricos y pobres morirán. Ricos y pobres morirán. Yo he sido testigo de gente pobre que ha muerto y de ricos que han muerto. Y lo mismo sucede a todos los hombres. La muerte no discrimina. Y no discrimina entre indígenas, entre criollos, entre anglosajones, alemanes, italianos, rusos. La muerte no discrimina. Que ricos y pobres morirán. Porque está establecido para todos los hombres que mueren una sola vez y después de estos juicios. Y entramos otra vez en el laberinto ese que demostré yo recién. Vamos a darle un vistazo también al laberinto enseguida. Que hay conciencia después de la muerte. No es un invento de Cristo, no, eso es una palabra, pero no, eso no significa lo que está diciendo. ¿Qué es lo que significa entonces? Está inventando una mentira. Cristo está diciendo que no, que el Hades no existe, porque, no, pero ¿cómo Cristo dice que sí? Que hay un Hades donde van los que mueren en el Señor y son llevados por sus ángeles. Los otros son sepultados, pero
como ya no tienen sentido, están perdidos, así que da lo mismo, los sepultamos nomás. Pero igual van a ese lugar porque mueren, y entonces ahí despiertan y se dan cuenta de la condición que están. Los que mueren en el Señor, en el seno de Abraham, en el paraíso. Los que mueren en el pecado, al tormento, ¿no es cierto? Ahí al lugar, que sé yo, oscuro, tenebroso, lúgubre, sin salida, sin escapatoria, sin posibilidad de redimirse. Por eso todos los que mueren sin el Señor están perdidos. La única manera de solucionar el problema de nuestra vida después de la muerte es aceptar los términos y condiciones del Evangelio de Jesucristo. Dos lugares, los fieles y los infieles. Cuando pasamos a mejor vida, algunos hermanos van a ir al lugar de los fieles. Y si somos fieles vamos a estar ahí. Pero los que somos infieles y los que están en el mundo infieles, van a estar en ese lugar. Otra de las cosas que también tenemos que entender. Porque, es que el Señor es tan amoroso que da lo mismo. Pues el Señor cuando ya uno muere, no, el Señor va a hacer los cambios, que se yo, etc. No es cierto. Ninguna parte de la Escritura dice, vamos a tener la conciencia de estar perdidos eternamente. Ese es el tormento más grande. De tener conciencia de que estamos perdidos para siempre. ¿Se imaginan ustedes? Ese sí que es tormento. Es como están atormentados en una llama, ¿verdad? Nada podemos hacer para la salvación de los que mueren sin conocer al Señor. Hermanos, escuchen. Nada podemos hacer para la salvación de los que mueren sin conocer al Señor. Tetzel, un señor que vendía indulgencias en los tiempos de la Inquisición y qué sé yo, etcétera, para construir la Basílica de San Pedro, vendía indulgencias. Cómpralas tú, qué sé yo, valen 10.000 cada indulgencia y después oramos por ti para que el Señor te salve y te lleve para allá. Y con esos dineros mal avenidos, llenos de miseria, de enseñanza falsa, de promesas que nunca se van a cumplir, fue construida la Basílica de San Pedro. Hermanos queridos, nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos una bendición maravillosa de conocer la sana doctrina, de conocer la verdad. Hermano, que nadie te engañe. Que no haya entre vosotros ningún corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ninguno. A un ángel del cielo venga, no, dice, no. La palabra de Dios es suficiente para advertir a toda la humanidad. A Moisés y a los profetas tienen. ¿Por qué el afán de predicar la salvación? ¿Por qué el propósito de exponer la palabra de Dios, la verdad? ¿Qué es lo que es el hombre? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué pasa con su vida? ¿Qué hay del matrimonio? ¿Qué pasa de esto? ¿Cuál es mi responsabilidad civil con la sociedad? ¿Cómo desea mi conciencia? ¿Cómo me porto aquí? Yo tengo que ser una copia, ¿verdad? Del espíritu que el Señor puso en mí, que es a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es lo que somos? Somos cualquier cosa menos eso. Y estamos en una condición completa y absolutamente perdida. La palabra de Dios es suficiente para advertir a toda la humanidad. No, que yo soñé, que a mí me dijeron, que dijo esto, lo otro, que sé yo, etc. Otra de las cosas importantes que por fe, no por vista, ver a uno resucitado. Por fe, no por vista. Ver a uno resucitado. Los que vieron a Cristo resucitado tampoco creyeron. La gente dice, mira, si yo viera los milagros que hizo Cristo y si resucitara, yo creería en él. No, se estaría también con los demás en la chusma, gritando, mátenle de nuevo, vuélvanlo a matar, qué sé yo, no sirve. Por fe, no por vista. Dice que por fe y para fe, como el justo por la fe vivirá. Por fe significa lo revelado por Dios. O sea, el objetivo, la fe objetiva es la revelación de la palabra. Y para fe es la fe subjetiva, es la aceptación intelectual de la palabra revelada. Esa es la que salva. La revelada por Dios por fe y para fe, la aceptación intelectual en ese escrito, en esa revelación de Dios, trae la salvación a nosotros. Somos salvos por fe, para fe. La fe objetiva, la revelación, la fe subjetiva, la aceptación intelectual del hombre como un ser espiritual e inteligente. Por fe, no por vista. Jesús dijo,
Ay, Tomasito, dice. Tan lo que estás tú, Tomás. Dice. Bienaventurados son los que no vieron ni creyeron. Y en esa condición estamos nosotros. Por eso somos salvos por fe, la revelación, para producir fe en las cosas. Además, nosotros tenemos la sintonía de Dios, porque somos seres espirituales. Tenemos la esencia de Dios mismo. Para terminar, no hay alternativa excepto oír la palabra de Dios. No hay alternativa excepto oír la palabra de Dios. Hermanos, vamos a terminar esta lección volviendo a la primera que teníamos, ¿verdad? Vale, vamos a volver a la primera. La enseñanza, ya el destino del hombre. Nacemos en estado de inocencia. Nos hacemos responsables y entramos al mundo. Aquí. Y entramos acá. Y en esa condición estamos aquí, o pertenecemos al cuerpo de Dios, a la organización divina de Dios, que es la eclesía, o estamos en el mundo. Lo curioso es que aquí sí se puede ir y bajar de un lugar a otro. Algunos del mundo, como algunos de nosotros también, hemos llegado a ser parte del cuerpo del Señor. Y algunos que abandonaron la fe en Jesús cayeron y cayeron al mundo. Y luego la muerte. Un mismo proceso pasa a todos los hombres. La muerte. Y en la muerte, cuando morimos en la fe del Señor, somos llevados por sus ángeles al paraíso, al Hades. El Hades es todo esto, que está separado, donde van los espíritus de los que mueren. Y un lugar se llama el paraíso, el otro se llama el Tartarus o tormento. Los que mueren en el Señor son llevados por sus ángeles al seno de Abraham, que es un nombre, digamos, como título, para decir los que mueren en la fe del Señor. Porque todos los que son de la fe de Abraham son hijos de Dios. ¿Cuál fe? Que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego en tormento, pues ahí está el Tartarus. Aquí ya no hay ninguna posibilidad porque hay una cima, una separación. Ni de aquí para allá, ni allá para acá. Aquí sí se podía. De la iglesia caer al mundo, del mundo pasar a la iglesia. Pero de aquí no hay posibilidad. Después de la muerte no hay ninguna posibilidad para ser salvo. Y nada. La única cosa que va a evitar que alguien caiga en este lado de tormento es escuchando a Moisés y a los profetas, óiganlo. Y luego la resurrección. Los que están en el Hades, los que están en el paraíso, en el seno de Abraham, a resurrección de vida al cielo. Y los que están en el Tartarus o tormento, a resurrección del lago de fuego y la perdición eterna.